Regímenes de flujo. Se entiende como régimen de flujo como el comportamiento de los fluidos a lo largo de un ducto. Nos ayuda a determinar leyes de resistencia en tuberías. Reynolds describió que el régimen de flujo depende principalmente de la razón de fuerzas inerciales a fuerzas viscosas en el fluido. Hay tres tipos de regímenes. Régimen laminar. En el flujo laminar, las partículas del fluido solo se mezclan a escala molecular, de modo que durante el movimiento dichas partículas se desplazan según trayectorias paralelas bajo la acción de la viscosidad. En la práctica, el flujo laminar se produce cuando el número de Reynolds no excede los valores de 1500 a 2000. Régimen intermedio. En la práctica, el régimen intermedio se produce cuando el número de Reynolds está entre 2000 y 6000. Régimen turbulento. En el flujo turbulento, las partículas del fluido se mezclan a escala molar, de modo que durante el movimiento se produce un intercambio de cantidad de movimiento entre partículas adyacentes, ocasionando una rápida y continua agitación y mezcla en el seno del fluido. En la práctica, el flujo turbulento se produce para números de Reynolds por encima de los valores 6000 y 10000. Para determinar el régimen de fluido se utiliza la fórmula del número de Reynolds, el cual es un factor adimensional. Hay muchas maneras de expresar esta fórmula. Por el momento les dejaré dos fórmulas que están expresadas en la imagen. El número de Reynolds proporciona una indicación de la pérdida de energía causada por efectos viscosos. Observando la ecuación anterior, cuando las fuerzas viscosas tienen un efecto dominante en la pérdida de energía, el número de Reynolds es pequeño y el flujo se encuentra en el régimen laminar. Factor de fricción. El flujo de fluido en tuberías siempre está acompañado de rozamiento de las partículas de fluido entre sí y consecuentemente por la pérdida de energía. Es decir, tiene que existir una pérdida de presión en el sentido del flujo. A continuación les mostraré varias ecuaciones para determinar el factor de fricción. Depende del régimen en el que se encuentre y depende si es rugoso, liso o intermedio. Created using Powtoon.